Queridos navegantes, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Navegando en la Palabra, un espacio para meditar la palabra de Dios y compartir con otros hermanos lo que nos dice la Sagrada Escritura cada día desde la liturgia de la Iglesia. En este espacio especial de meditación de la palabra de Dios, queremos contemplar el rostro de Cristo y ayudarnos unos a otros para seguir al Señor. Hoy vamos a dedicarnos en este viaje a contemplar por estas lecturas lo que el Señor nos quiere decir para que cada uno de nosotros pueda seguirlo de la mejor manera, para cumplir su palabra, para cumplir sus mandamientos. Por eso sean todos bienvenidos a este viaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que infundas en nosotros esta misma luz en nuestros corazones, a fin de que podamos contemplar tu sabiduría y que podamos recibir este mismo don del Espíritu Santo que nos ayude a caminar por el sendero del bien, que nos ayude para que nunca nos apartemos de ti, que nos ayude para obedecerte cada día y en cada situación de la existencia. Hoy te dirigimos alabanza con una parte del Salmo 81. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Protejan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, defiendan al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Yo declaro, aunque sean dioses e hijos del Altísimo todos, morirán como cualquier hombre, caerán príncipes como uno de tantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos, continuamos navegando por el libro de la sabiduría, aunque también hoy celebramos a otro gran santo, a San León Magno, Papa. Ayudó mucho a organizar a la Iglesia en su época y pasó a la historia como un hombre realmente santo. Hoy continuamos con el libro de la sabiduría, en el capítulo 6, versículos 1 al 11. Escuchemos el texto. Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan, gobernantes de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y se sienten orgullosos de tener muchos súbditos. El poder les viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará sus acciones y sondeará sus intenciones, porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente ni guardaron la ley, ni actuaron según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre ustedes, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues Él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual, pero a los poderosos les espera un control riguroso. A ustedes, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendan sabiduría y no pequen. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, deseen mis palabras, anhélenlas y recibirán instrucción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué te dice el texto? Vuelve nuevamente allí, en tu Biblia, a este texto, Sabiduría 6, 1 al 11. Trata de pensar qué se queda en tu corazón, qué te llama la atención. Tenemos aquí todavía este discurso dirigido a los reyes, a los gobernantes y poderosos, pero trata de extraer el mensaje del Señor. En cada lectura siempre hay una enseñanza para todos los hijos de Dios. Vamos a ir navegando poco a poco en este libro de la sabiduría tan especial. Nos dice
la primera parte. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan gobernantes de los confines de la tierra. Entonces, continúa esta palabra dirigida a los líderes. Ya lo habíamos hablado tal vez en algunos capítulos anteriores, que la palabra de Dios nos quiere ayudar absolutamente a todos, a los sencillos y también a los poderosos, a los que tienen algo de autoridad en este mundo. Hoy, esta palabra va dirigida a los gobernantes de los confines de la tierra, a todos los reyes. Y continúa diciendo, presten atención los que dominan multitudes y se sienten orgullosos de tener muchos súbditos. Directamente esta palabra va dirigida a quien tiene autoridad. Yo sé que tal vez entre los que me escuchan no hay reyes o príncipes o poderosos, pero sí sé que todos nosotros tenemos algo de autoridad. Tú puedes tener tus hijos y si no tienes hijos, otros familiares menores sobre quienes ejerces un poco la autoridad, el don de la autoridad, personas menores. Y la palabra hoy se dirige a los que tienen algo de autoridad. ¿Y qué nos dice el Señor? El poder les viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Hermanos, hoy con esta lectura tenemos que reconocer que todo poder y toda autoridad viene de Dios. Ahí vamos a hacer nuestra primera pausa para meditar en esto más detenidamente. La autoridad viene de Dios. Esto es muy fuerte. ¿De qué autoridades estamos hablando? ¿Qué autoridades conoces tú? Bueno, vamos a empezar desde lo más cercano hasta lo más lejano. La autoridad de los papás, de otras personas mayores de la familia. La autoridad educativa, la autoridad de la iglesia, la autoridad civil, los gobernantes, los poderosos de las naciones, los líderes o jefes en alguna empresa o institución. Mira entonces que hay muchas autoridades y la palabra nos dice que todo este poder viene del Altísimo. Él es el único que tiene la soberanía plena, pero los seres humanos ejercemos la autoridad en el nombre de Dios. Sí, porque esa autoridad solo le pertenece a Él. Y si alguien en la tierra quiere ejercer autoridad, debe saber esto. Actuamos representando a Dios en diversos asuntos. Por eso es tan delicada la autoridad. Es un tema muy complejo, porque muchas personas hoy día tienen su autoridad, pero no están representando a Dios. Yo los invito a los hermanos navegantes para que, si tienen algo de autoridad, estén siempre en oración, suplicando a Dios nuestro Señor que nos ayude a todos los que tenemos algo de autoridad, porque la autoridad viene de Él, se debe ejercer en comunión con Él. ¿Qué pasa entonces con quienes no son creyentes y tienen autoridad? Ciertos presidentes, magistrados, senadores o congresistas o jefes de alguna empresa, incluso hasta algún familiar. ¿Qué pasa entonces con ellos? Tienen la autoridad humana por aquella institución a la que sirven, pero para que la autoridad tenga un sentido pleno, debe referirse a Dios siempre. ¿Podemos obedecer a nuestros gobernantes aunque ellos sean ateos? Sí, los podemos obedecer. Pero cuando alguna ley esté en contra de la ley de Dios, no podemos obedecer, no podemos aceptar nada en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la autoridad. Y en la tierra se tienen autoridades que Dios mismo permite. Pero nadie puede usurpar el lugar mismo de Dios. Que esto nos ayude a reflexionar frente a tantas leyes hoy día que resultan ser realmente injustas y alejadas del querer de Dios. Guarda esta meditación en tu corazón y siempre piénsalo de esta manera. La autoridad viene de Dios. Cuando yo tenga autoridad, o tú si ya la tienes sobre tus hijos, piensa, yo debo ejercer esta autoridad en el nombre de Dios, actuar como Él lo haría o lo hace.
De igual manera en una empresa, los que tienen autoridad policial o militar, los que tienen la autoridad civil, los que tenemos autoridad eclesiástica. Toda autoridad viene de Dios y se debe ejercer solamente en comunión con Él. Cuando no es así, se puede legislar humanamente, pero hay cosas que pueden tocar a la fe y allí pierden validez. Un gobernante no nos puede obligar a dejar de participar en la Santa Misa, por ejemplo. Pierde validez total esa persona si legisla en contra de Dios. Vamos a guardar eso en el corazón para pensarlo en otro momento. Bueno, continuamos con otra parte del texto. Dice, Él examinará sus acciones y sondeará sus intenciones. Los examinará. Esto nos debe quedar entonces como constancia. Dios mismo, a todos los que tienen autoridad, los examina en su corazón, en sus intenciones, dice aquí, sus acciones y sus intenciones, lo que hacen, pero también lo que tienen en el corazón, lo que desean. Todo es examinado por Dios. Nadie puede actuar sin que Dios lo sepa. Ahora quiero que pienses, cuando tú has tenido algo de autoridad, si no tienes autoridad sobre nadie, sí la tienes sobre tu vida. Y también de esto te pedirá cuentas Dios. Algunos me dirán allí, Padre, pero es que yo soy soltero, soltera, yo no tengo hijos, no tengo una empresa, no tengo un negocio. No, yo no tengo nada de autoridad sobre nadie. No es mi caso. Y yo les diré, mira, aún así, tienes autoridad sobre ti. Tú decides a dónde vas, qué haces, con quién hablas, cómo te comportas. Tú decides muchas cosas para ti. Tienes también esa autoridad. Y mira lo que dice el libro de la sabiduría. Seremos examinados en las acciones y en las intenciones. Entonces sí, tú tienes algo de autoridad, aunque podríamos decir de responsabilidad también sobre ti. Y debes cuidarte. A la luz de esta palabra y de este mensaje, puedes pensar, bueno, ¿en qué momentos yo no he sido responsable con mi vida? ¿En qué momentos he tenido autoridad sobre mí, pero no he actuado convenientemente? Muchas personas dicen, bueno, como ya soy mayor de edad, yo tengo autoridad y yo decido a dónde voy. Y van y hacen tantas cosas, van a lugares que no se debería y hacen cosas que no se debería. Pero dicen esto, yo lo hago porque quiero, porque soy mayor de edad, y entonces toman sobre sí mismos toda autoridad. Pero una persona creyente no actúa de esta manera. Actúa, tiene libertad en algunos asuntos, pero siempre debe pensar, lo que yo hago debe estar relacionado con lo que Dios me pide que haga. Yo no puedo actuar en contra de una autoridad mayor. Queda anulado entonces mi decisión, mi querer. Entonces, bueno, vamos a tener esto también en el corazón. Y tú, guarda esto, mira lo que hoy te dice el Señor. Tú tienes responsabilidad sobre ti, pero debes cuidarte mucho. Cuidar que lo que tú hagas o digas, tus acciones e intenciones estén orientadas según el criterio de la autoridad mayor, que es Dios. Que el Señor nos ayude a cuidarnos de verdad, a cuidar la vida, que nos ayude a ser realmente responsables en lo que hacemos. Vamos a ver qué más nos dice el texto. Porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni actuaron según la voluntad de Dios. Parece estar hablando el Señor aquí de los reyes de Israel. Eran la autoridad en su pueblo, y entonces dice, siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni actuaron según la voluntad de Dios. Dios les dio la autoridad a los reyes de Israel para que actuaran según Él, y no lo hicieron. Y se acabó la monarquía de Israel. Pero lo mismo se dice de nosotros. Dios nos ha dado algo de autoridad y responsabilidad para gobernar rectamente, para guardar la ley, para actuar según la voluntad de Dios. ¿Tú sabías esto? ¿Sabías que Dios te da la autoridad, pero que te pide
actuar de esta manera. Allí donde vayas, actuar como Jesús lo haría, gobernar y guardar la ley como Jesús lo hizo, y actuar según la voluntad de Dios como Jesús nos enseñó. Hazlo de esta manera. Todos tenemos autoridad. Unos tienen autoridad sobre más personas que otros, y aún sobre nuestra propia vida. Todo lo que tú hagas debe estar de acuerdo a la ley de Dios. Eso es lo que nos pide hoy esta lectura. Continúa diciendo el texto: terrible y repentino caerá sobre ustedes, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. Bueno, aquí literalmente lo que nos acaba de decir la palabra, el más pequeño va a tener algo de flexibilidad, pero el más poderoso con rigor se le examinará. A quien tiene responsabilidad sobre otras personas se le va a examinar con rigor. Hay que orar por las autoridades en la empresa, en el Estado, todas las instituciones del Estado, en la iglesia, en el hogar. Y nosotros, nuestra propia vida. Miren, terrible y repentino caerá sobre ustedes. Un juicio implacable espera a los grandes. Que esto también nos llene de esperanza. Nadie puede salirse con la suya. Esos gobernantes que van por allí haciéndole tanto daño a su pueblo, los que en otros tiempos masacraron a su propio pueblo, o mintieron o fueron corruptos. Mira, todos ellos tendrán que comparecer delante de Dios. Un juicio implacable espera a los que tienen autoridad. Un juicio implacable a todas las autoridades de la iglesia o del cuerpo o del fuero civil o en alguna empresa. Todos los que hayan sido constituidos en autoridad tienen o tendrán un juicio implacable. Por eso mi consejo, ¿cuál es? Desde esta palabra, ejercer la autoridad como lo haría Dios. ¿Y cómo podemos saber esto? Hay que meditar la palabra, ser como Dios, ser como Jesús, y entonces podremos ejercer la autoridad. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, cuida de todos por igual. Nada puede intimidar a Dios. Él es el más grande. Algunas personas en la tierra, sin embargo, quedan tan ebrias de poder que se atreven a contradecir la ley de Dios, a negarlo incluso. Aquí la palabra nos dice, miren, Dios los hizo a todos y nadie podrá intimidarlo. Actuará cuando tenga que actuar, porque es sabio, infinitamente sabio, y no se deja llevar por ningún tipo de pasión, ni la ira, ni la tristeza, ni la decepción. No, Él no actuará desde esa perspectiva. Él va a actuar según la razón, según su propio criterio. Por eso es tan perfecto el Señor. Él sabe en qué momento actuar y de qué manera va a actuar. Al final, la lectura les recuerda a los soberanos que hacia ellos se dirige este discurso. También que deben cumplir santamente las leyes divinas para poder ser santificados, y esas leyes serán su defensa. Miren lo importante, esta parte final de la lectura. Los mandatos o las leyes divinas nos santifican, pero también en ellas encontraremos la defensa. Esto se le dice a los gobernantes. Un gobernante que siga a Dios, un gobernante que obedezca los mandatos divinos, va a recibir esto. Esa ley de Dios será su defensa. ¿Cuánto nos falta orar? Pensemos en las autoridades, pero nuevamente también en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Esta palabra hoy nos dice que debemos cuidarnos sobremanera. La autoridad de Dios es un don, el don que se entrega a algunas personas de acuerdo a su cargo o a su rol específico. Pero cuando alguien tiene la autoridad
mientras siga sometido a la autoridad de Dios, podrá alcanzar tantas cosas. La misma ley de Dios será su defensa. Esto es un premio y un regalo para los que son fieles al Señor. Entonces, esta primera lectura de hoy nos ubica en el sentido verdadero de la autoridad. Nos ayuda a encontrar que nosotros también tenemos algo de autoridad y responsabilidad y por lo tanto también podemos aplicar este texto para nosotros mismos. Siguiendo los mandatos del Señor, podremos lograr que seamos hallados dignos delante de Dios. La autoridad que tenemos viene de Dios, por eso hay que ejercerla con humildad, con respeto, con prudencia y cautela, sin hacerle daño a nadie, sin atropellar a nadie, sin ofender a nadie, pero actuando certeramente como lo pide el Señor. Una lectura especial que hoy nos deja este pensamiento sobre la verdadera autoridad o el verdadero sentido de la autoridad. Pídele al Señor en este momento, antes de pasar al Evangelio, que te ayude a ser una persona responsable, que te ayude a cumplir sus mandatos para que tú puedas seguir ejerciendo la autoridad que Dios te da como Él quiere que lo hagas. Vamos a pasar al Evangelio. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Quiero que te ubiques ahí en el texto. En tu Biblia, Lucas 17, 11 al 19, y vamos a hacer lectura de este texto. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a meditar un poco, queridos hermanos, el Evangelio de hoy. Los 10 leprosos, o mejor, el leproso agradecido, porque eran 9, pero solo uno volvió. Vamos a ver qué nos dice este texto. Veníamos con el libro de la sabiduría hablando acerca de la autoridad. Toda autoridad viene de Dios. Si yo tengo algo de autoridad, debo pensar cómo lo haría Dios y hacerlo así. Acabo de recordar justamente una chica llegó a una empresa con cierta autoridad, tenía unos subordinados, y recuerdo ya muy preocupada, me preguntaba: Padre, ¿qué puedo hacer? Tengo estas y estas situaciones, ¿cómo debo hacerlo? Y yo le decía: mira, actúa como Jesús lo haría. ¿Cómo actuaría Jesús? Para que la empresa salga adelante, pero también para que esas personas estén muy bien. Y entonces ella, después de tanto pensar, encontró la solución a sus preguntas. Qué bonito que Cristo, con su testimonio, nos ilumina plenamente. En el Evangelio de hoy, Jesús va de camino a Jerusalén, camino de Jerusalén. Me gusta mucho ver las acciones del Señor. La primera acción, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Bueno, vamos a ubicar a Jesús. Va para Jerusalén y va por Samaria y Galilea. ¿Qué era Samaria y qué era Galilea? Territorios del norte.
territorios de lo que llamaban Israel o Israel del norte, territorios que se dejaron llevar por la idolatría y por el paganismo, tanto así que los del sur los consideraban indeseables, no eran dignos de confianza. Por allí iba Jesús, por la tierra de los indeseables, por la tierra de aquellos que no merecen confianza, por la tierra de aquellos que se dejaron llevar por la idolatría. Qué parecido a nuestro momento, a nuestra época. Muchos indeseables por el pecado, nos dejamos llevar de la idolatría, tierra de tinieblas, entre Samaria y Galilea. Pero Jesús iba para Jerusalén, algo así como pasando por las ciudades y señalando, marcando un camino. El camino es Jesús y el camino es de la oscuridad a la luz, de Galilea y Samaria hacia Jerusalén, desde nuestro punto de partida hasta un punto de llegada, desde mi situación de pecado hasta la vida de gracia. Por eso en este momento va hacia Jerusalén. Pero ¿qué pasa mientras Jesús va por estas tierras de tinieblas, de idolatría, de pecado? Iba a entrar en una ciudad. Vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos. Iba a entrar en una ciudad, iba para una comunidad, iba a hablar con alguien, pero entonces 10 leprosos se paran a lo lejos y le gritan diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es lo que dice. Atención. En tierra de paganos, estos hombres sabían quién era Jesús. Jesús, Maestro, lo llaman Maestro, no Señor. Es decir, reconocían en él un poder, una autoridad. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es algo bonito. Quisiera pensar que muchas personas, aún en medio de la oscuridad de nuestro tiempo, saben quién es Jesús. De hecho, lo he experimentado en algunas personas que no son muy creyentes, pero que llega el momento en que te dicen: sí, Padre, yo no voy mucho a misa, no creo mucho, pero yo sé que Jesús es el Señor. Bueno, al menos que esto sirva para traerlos a la fe. Entonces, en ese lugar de oscuridad, 10 hombres vieron tanta luz y se aferraron a ella. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Nosotros hacemos igual. Sabemos quién es Jesús. Lo llamamos Maestro, pero nos falta esa relación con Él para llamarlo amigo, hermano, mi Señor y mi Dios. Estos paganos sabían que era un gran maestro de Israel que hacía milagros, pero tú y yo sabemos quién es en realidad Jesús. Entonces, si les hizo caso a ellos, ¿cuánto más a nosotros que conocemos su identidad verdadera? Una meditación de esperanza. Luego dice, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Bueno, la lepra siempre es el pecado. Hay un juego de palabras en hebreo, metzirah, que es la lepra, y metzorah, al revés, metzorah, que es la lepra, también era una raíz con la que se golpeaba para dar escarmiento. Entonces era como una especie de castigo, y la misma lepra, metzorah. Y otro juego de palabras con metzirah, que es persona que habla mal o persona chismosa, persona de malos comentarios, que utiliza mal la palabra, persona que se deja llevar por chismes, comentarios, ambivalencias, que usa mal la palabra. Un juego de palabras ahí muy especial. Lepra se relaciona con chisme y sabemos que la lepra en el Antiguo Testamento siempre es el pecado que inicia de nuestra palabra, de nuestro propio mensaje. Vayan a presentarse a los sacerdotes, les dice Jesús. Estos leprosos debían ir por un documento, un certificado de que ya estaban limpios, que solo lo daban los sacerdotes, para poderse reintegrar a la ciudad, para poder volver a hacer vida
con la comunidad. Si no tenían el certificado, eran expulsados, condenados a morir en el desierto. Nadie les daba comida, los espantaban con piedras, que no se acercaran porque la lepra era muy contagiosa. Y así es el pecado. Entonces, debían ir por el documento. Jesús los ve a lo lejos, no les dice nada, no hace ningún comentario, solamente vayan al sacerdote. Miren lo bonito, tierra de paganos, tierra de oscuridad. Hay unos leprosos, es decir, el pecado, llenos del pecado. Y Jesús dice, vayan al sacerdote, como queriendo decir, vayan al templo, vayan a la iglesia, vayan a la misa, reciban los sacramentos. Ese certificado se nos parece mucho y lo comparan los padres de la iglesia con los sacramentos, especialmente con la confesión. Cuando nos confesamos, es como si recibiéramos un certificado que dice, esta persona ya no tiene lepra, ya puede estar en comunidad. Bueno, y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Mientras iban de camino, la obediencia. Claro, vayan al sacerdote, les dice Jesús, y ellos simplemente van, le obedecen. Por esa obediencia fueron sanos, por hacerle caso a Jesús, por creerle. Así también la obediencia a los mandatos de Jesús nos limpia de la lepra del pecado. Miren qué meditación más bonita que hoy nos regala Dios. Cuántas comparaciones tan especiales. Uno de ellos, viendo que estaba curado, volvió alabando a Dios a grandes gritos. Se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Uno de ellos. Todos iban de camino, quedaron limpios, fueron por el certificado. Y cuando ya estaban limpios, salieron corriendo, tal vez para la ciudad, a buscar a sus seres queridos o felices. También a nosotros nos pasa. A veces Dios nos ayuda con algo y salimos tan felices por el mundo anunciándolo. Pero mira, uno solo volvió dándole gracias a Dios. Uno solo. Apenas el 10% volvieron a darle gracias a Dios. En el caso de estos 10, solamente uno. 100 dividido 10. El 10% volvió a dar gracias. Y ese 10% me hace pensar en el diezmo. O sea, como que aquello con lo que yo le doy gracias a Dios es esa 10ª parte, lo que llamamos el diezmo. Entonces mira, qué bonito, qué especial descubrir esto. Solo uno volvió a dar gracias a Dios. Nosotros los agradecidos damos el diezmo al Señor. Se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Es decir, aunque nació allí en esa tierra de sombras, de tiniebla, de paganos, de idólatras, de los que se habían alejado del Dios de Israel, volvió adorando a Dios y dándole gracias, y se postró delante de Jesús, mostrando así que los últimos serán los primeros. Los samaritanos, los últimos en esa escala de salvación de los fariseos o de los israelitas de este tiempo, pero justamente este fue el que volvió dando gracias. Y miren lo que pasó. Jesús lanza la pregunta y el reproche. ¿No fueron 10 los que se sanaron? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Se maravilla Jesús de que uno que no era de los judíos fue el que volvió a dar gracias. Y aquí está lo más grande. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente quedó curado de la lepra, recibió el don de la fe. Asimismo con nosotros. No se trata simplemente de confesarnos para estar en gracia y no tener pecados. Se trata de tener la fe que nos puede salvar. Así es que este Evangelio nos invita a tantas cosas. Miren todos los puntos en los que hicimos una parada para meditar, para profundizar. Nos invita este texto a ir también de la oscuridad a la luz, como Jesús iba del norte hacia Jerusalén, a salir de la idolatría para estar solamente adorando a Dios. También nos invita a dar
lo que tengamos que dar, ese diezmo, para estar agradecidos con el Señor por todo lo que hace por nosotros. Nos invita a ir a los sacerdotes, a ir a la iglesia, a recibir los sacramentos para poder alejar esta lepra del pecado. Nos cura, nos limpia, nos lava todas las manchas del pecado. Y al final, al corazón que agradece, le dice: tu fe te ha salvado, porque de nada nos serviría ser liberados de cualquier enfermedad si no nos libera el Señor de la enfermedad del pecado. ¿Qué le vas a decir al Señor después de haber meditado esta palabra hoy en Navegando en la Palabra? Además, miércoles de San José. Puedes decirle al Señor: Señor, hoy comprendo varias cosas. Tú me diste autoridad para yo ejercerla en la tierra. Algún tipo de autoridad que debo ejercer representándote a ti, mi Dios y mi Rey. Tú me diste autoridad, Señor, para que yo actuara como tú lo harías y para que ayudara a promover a las personas y a promover entre las personas tu reino. También en el Evangelio descubro que me llamas a salir constantemente de la oscuridad, a caminar contigo, a ir hacia Jerusalén, es decir, hacia la santidad. Me invitas a terminar con mi situación de pecado para recibir tu bendición, a ir a la iglesia y recibir los sacramentos y a ser agradecido de verdad, porque cuando agradezco demuestro que tengo fe y la fe nos puede salvar. Dinos también a nosotros, a cada uno: ánimo, tu fe te ha salvado. Que así se cumpla en todos nosotros. Amén. Gracias, queridos hermanos, por este viaje hermoso que hemos tenido con la palabra de hoy. Pueden continuar meditando en su oración personal. Den like, dejen sus comentarios y envíen esta meditación a todos sus contactos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros.